Bueno, buen día a todos. Nos encontramos de nuevo por este medio para llevar adelante una clase que tiene que ver con uno de los primeros poderes que vamos a tratar y es el del poder legislativo. Exactamente, vamos a ver la formación y la sanción de las leyes, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Comenzamos en saber cómo se sanciona una ley en nuestro país, ¿sí? Tenemos tres etapas en principio. Entonces, la reforma constitucional de 1994 incorporó el derecho de iniciativa popular, esto es, que los ciudadanos están habilitados a presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El proceso legislativo está reglado por la Constitución Nacional en el título 1 de su parte orgánica, capítulo 5, denominado de la formación y la sanción de las leyes. Entonces, como les decía, son tres las etapas y acá vemos cuál entonces son. La primera es la de formulación, la de la formulación de un proyecto, ¿sí? La segunda, la discusión y la sanción de ese proyecto. Y la tercera, la de la promulgación y la publicación de ese proyecto de ley. Todas estas etapas tienen su proceso, ¿no es cierto?, debidamente estructurado y que le corresponde, digamos, a distintas partes. Avancemos. ¿Qué nos dice el artículo 77 y el artículo 78 de nuestra Constitución de acuerdo a esto? Las leyes pueden ser en cuanto al artículo 77. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que se establece en esta Constitución, ¿sí? El artículo 78 nos dice, aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara y aprobada por ambas, pasa recién al Poder Ejecutivo de la Nación, ¿sí?, para su examen, y si tiene también, ¿no es cierto?, su aprobación, se promulga esa ley como ley, se promulga como ley. Entonces acá está bien clarito. Primero ese proyecto va a entrar por una cámara, luego pasará a la otra cámara, ¿sí? Y una vez que se pongan de acuerdo en decir sí, se aprueba, digamos, pasa recién al Poder Ejecutivo. Bueno, continuemos. Acá vemos las etapas, ¿sí? Entonces dijimos, entra primeramente el proyecto, ¿sí? Un proyecto de ley presentado por X grupo, persona, lo que sea. Entra entonces a la Cámara de Diputados, ¿sí? Esta Cámara de Diputados va a ser su cámara de origen, ¿no es cierto? Entró por esta Cámara. Entonces, luego que pasa por la Cámara de Diputados, pasa a la segunda Cámara, que va a ser la Cámara del Senado, ¿no es cierto?, que recién nos decía el artículo 78, para, de nuevo, ¿no es cierto?, revisar si puede ser, si no, qué sé yo, todo lo que lleve a cabo, digamos, en aprobar o en vetar, digamos, ¿sí? Entonces, la Cámara de Senado va a ser la Cámara revisora en este caso, ¿sí? La primera Cámara de Diputados es la Cámara de origen, la segunda es la Cámara revisora, que es la Cámara del Senado por la que pasó. Puede ser viceversa, ¿sí? Entonces, una vez que esta ley ingresa, ¿no es cierto?, va a pasar por estas comisiones de asesoramiento, ¿sí? Esto se llama así. Esta revisión, este control, ¿no es cierto?, se va a pasar a través de un proceso de comisiones de asesoramiento que recién van a concluir en el dictamen, digamos. Bien, avancemos. Entonces, debate parlamentario en ambas cámaras. Y acá se explica un poquito más.
El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Origen, recién dijimos si entraba la ley por la Cámara de Diputados, esa sería la Cámara de Origen, ¿sí? Pasa luego a ser discutido en la Cámara Revisora, también recién lo dijimos que en ese caso puede ser la Cámara de Senado, ¿sí? Que lo puede aprobar, rechazar o devolver a sus correcciones, ¿sí? Según se detalla a continuación. Primero, aprobación del proyecto por ambas cámaras. ¿Qué pasa cuando las dos cámaras están de acuerdo y se aprueba, digamos, este proyecto? Lograda la aprobación por ambas cámaras, el proyecto queda sancionado y es enviado al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, usándose la fórmula establecida por el artículo 84 de la Constitución Nacional. ¿Qué nos dice? El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley, ¿sí? Recién ahí, pasada por las dos cámaras y aprobada por las dos cámaras. Bueno, ¿qué pasa cuando el proyecto es desechado totalmente por una de las cámaras? Cuando un proyecto es desechado totalmente por una de las cámaras, no puede repetirse en las sesiones de ese año legislativo. Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiese tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. Acá sencillamente nos está diciendo de que para que pueda ser aprobada necesita sí o sí que se aprueben por las dos cámaras. Si una cámara la presenta, ¿no es cierto?, entra por una cámara y la otra cámara la rechaza, la devuelve para su reformulación, ya no puede ser tratada en ese año, ¿sí? No puede repetirse, como dice, no puede repetirse en las sesiones de ese año legislativo, pero puede ser para el próximo, ¿sí? Continuemos. Bueno, acá vemos el desacuerdo parcial de una de las cámaras. ¿Qué nos dice el artículo 81 de la Constitución Nacional? Contempla el supuesto en que la Cámara Revisora discrepa parcialmente con la media sanción de la Cámara Iniciadora, es decir, enmienda el proyecto devolviéndolo a la Cámara de Origen. Eso es lo que le decía recién, ¿sí? No aprueba del todo, pero la devuelve, ¿sí?, con sus correcciones. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Primero, la Cámara de Origen podrá aprobar el proyecto de las enmiendas producidas o insistir en su redacción originaria. O sea, va a aceptar esta revisión que le hizo la Cámara Revisora y va a reformularla, ¿sí? Pero puede ser que no, y dice que puede insistir, ¿sí?, en que se acepte, en que se acepte tal cual está este proyecto. ¿Sí? Eso es lo que nos dice en cuanto a insistir en su redacción originaria, ¿sí?, en esa copia original que se le dio, que sea así, porque ellos lo quieren de esa manera. Entonces, pueden pasar estas dos cosas, ¿sí? O la aceptan y la reformulan, o insisten en que la acepte la otra Cámara Revisora, digamos, para seguir el proceso. ¿Qué pasa entonces? Tenemos una segunda opción. Si las enmiendas de la revisora se realizó en acuerdo con 2/3 partes de los presentes, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo, salvo que la Cámara de Origen insista en su original con el voto de las 2/3 partes de los presentes. Y acá también tenemos dos opciones, ¿sí?, como se dice ahí. Entonces, es importante saber, ante la igualdad de la mayoría, prevalece la voluntad de la Cámara Iniciadora. Al principio dijimos que el proyecto de ley entraba por la Cámara de Diputados. Esa va a ser nuestra Cámara Iniciadora, ¿sí? Pero, dice, esta no podrá introducir nuevas enmiendas las realizadas por la Cámara Revisora. O sea, nuevas enmiendas que las que ya realizó la Cámara Revisora. Eso es lo que no quiere decir, ¿sí? Como le dije antes, esto puede ser a viceversa. Puede ser que el proyecto de ley entre por la Cámara de Senado y la Cámara Revisora puede ser la de Diputados. Se puede dar al revés, como vimos en el primer ejemplo. Las alternativas que puede tener el Poder Ejecutivo es aprobar y promulgar la ley.
el Poder Ejecutivo, ¿quiénes forman el Poder Ejecutivo? ¿No es cierto? Estamos hablando del presidente de la nación. Entonces, se puede aprobar y promulgar la ley. Si el presidente no se pronuncia pasado los 10 días hábiles, o sea, de que se estableció ese proyecto, digamos, de que pasó a sus manos, por así decirlo, desde que se lo comunicó, la norma dice se promulga en forma automática, ¿sí? Entonces el presidente tiene 10 días hábiles, ¿sí?, para anunciarse. Bien, la tercera opción, vetar la ley de forma total o parcial, ¿sí? El presidente tiene estas opciones. Puede decir no sale, no se promulga y no se, ¿cómo se dice? No se sanciona. Listo, queda así. Se hace, en este caso, estas son las opciones del presidente. Si ambas cámaras cuentan con 2/3 de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga aunque el presidente no esté de acuerdo. Pero como dice bien clarito acá, si ambas cámaras cuentan con 2/3 de los votos para imponer su criterio inicial, o sea, se necesita la mayoría de los votos en las dos cámaras, ¿sí? Si no lo consiguen, se mantiene el veto presidencial y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Se repite que de ese año se pueden volver a tratar en el próximo año y así sucesivamente. Bien, acá vemos algunas imágenes que nos muestra el poder legislativo, cómo se maneja, digamos, ¿no es cierto? Vemos la cámara, vemos el recinto y vemos acá con detalle cómo está formada cada cámara, ¿sí? La Cámara de Senadores, por un lado. La presidencia del Senado es ejercida por el vicepresidente de la Nación. ¿Quién es nuestro vicepresidente actual? La señora Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Entonces, que no tiene voto, nos aclara, salvo que se dé un empate. Recién ahí el vicepresidente del Senado puede dar su voto. Entonces está conformado por 72 senadores que componen la Cámara, ¿no es cierto? 3 por provincia, nos dice, y 3 por la ciudad de Buenos Aires, elegidos de forma directa y conjunta. Su duración es de 6 años, ¿sí? Renovable cada 2 años. La Cámara de Diputados, en cambio, está formado por 257 diputados elegidos también de forma directa y su duración en el cargo va a ser de 4 años, también reelegibles, renovables por mitad de cada bienio, también 2 años. El primero, un diputado, este es un ejemplo, un diputado, ¿no es cierto?, cada 161.000 habitantes, ¿sí?, o un diputado superior a 80.500 habitantes, ¿no es cierto? Esta proporción es la que establece la ley 22.847 para cada distrito electoral, ¿sí? Estos números se mantienen y se respetan. Entonces, como dijimos antes, ¿cómo se crea una ley? Primero va a pasar por una mesa de entrada, ¿sí? Se va a presentar este proyecto, ¿no es cierto? Que este mismo proyecto va a pasar por un tratamiento de comisiones, como lo dijimos al principio, y siguiendo el camino, el proyecto pasa a una o más comisiones, ¿no es cierto?, de asesoramiento que emiten su dictamen, ¿sí? Este es el proceso que va a tener este proyecto de ley. No es que cualquiera se presenta con un proyecto y sí, chau, es una ley. No, tiene su proyecto, pasa por un tratamiento de comisiones y así es estudiada, ¿sí? Bien, acá les muestro cómo está conformado el recinto o cómo se muestra el recinto en cuanto se vota, digamos, dentro del Poder Legislativo, cuando van a tratar un proyecto de ley, ¿sí? En la pantalla, digamos, que muestra, o que por ahí nosotros vemos por la tele, es así, ¿no es cierto? Nos muestran los afirmativos y los negativos, o cuáles se abstienen, ¿sí? Eso quiere decir, entonces acá por ejemplo vemos que votos afirmativos tenemos en color verde de 131 personas, ¿sí? Entre diputados, senadores, ¿no es cierto? Y los negativos, 123,
también entre diputado y senador y una abstención, ¿sí? Entonces, este es para que ustedes tengan un ejemplo, digamos, de cómo se vota, cómo se lleva, digamos, el proceso en el recinto. Ahora, los debates de las cámaras. Entonces, el debate de la Cámara de Origen. Dijimos al principio y sigamos manteniendo ese ejemplo. La Cámara de Diputados, por ejemplo. Si lo rechaza, no puede ser tratado hasta el siguiente año, ¿sí? ¿Qué pasa con la Cámara Revisora? Si lo rechaza, puede ser tratado hasta el siguiente año. ¿Qué pasa con la Cámara de Origen? Como le dijimos al principio de ejemplo, la Cámara de Diputados, si lo aprueba, pasa a la otra Cámara para ser revisado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si la Cámara Revisora se lo corrige por las 2/3 partes, dijimos siempre la mayoría de los votos, ¿no es cierto? Vuelve a la Cámara de Origen, ¿sí? Y el tercer pasito, digamos, es que se la aprueba y si se la aprueba, digamos, se sanciona, ¿sí? Y así sucesivamente va a pasar, digamos, a la última etapa, que es la del poder, la de enviar este proyecto al Poder Ejecutivo. Y acá también vemos un ejemplito de cómo está dividido, digamos, como por un lado la Cámara de Senadores, viste cómo se distingue los colores acá. Por un lado la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, ¿sí? Cuánto pertenecen a qué partido. Por ejemplo, acá le está diciendo que Frente de Todos 120 personas, después en la Cámara de Diputados, después Juntos por el Cambio, que corresponde al gobierno de Mauricio Macri. Estos son de las elecciones pasadas, ¿no es cierto?, del año pasado. Entonces por eso nos muestra así, de ahí el ejemplo. Bueno, la ley sancionada pasa al Poder Ejecutivo. Acá llegamos al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Hablamos de la presentación del proyecto, del debate, ¿no es cierto?, de las comisiones que lo estudian y demás. Entonces, la aprobación y promulgación por decreto o de hecho. ¿Qué pasa? Está aprobado y está promulgado, va a pasar al boletín oficial y desde el boletín oficial se va a declarar o se va a comunicar, como se dice, a informar como ley, ¿no es cierto? El boletín oficial nos dice, se promulgó como ley, ¿no es cierto? Nos establece que así fue. O el otro pasito, el veto, ¿no es cierto?, que puede ser total o parcial. El veto quiere decir que queda, ¿cómo se dice?, desechada, ¿no es cierto? Esa ley que quiso, ese proyecto de ley queda desechada y puede ser, digamos, totalmente o parcialmente, ¿sí? Se puede volver a tratar o se puede no volver a tratar. Necesitamos saber en este caso, cuando hablamos de las sanciones de las leyes, qué es el quórum. Entonces acá lo tenemos bien conciso, digamos, que nos dice, es la cantidad mínima de personas que se necesita para que se tome una decisión, ¿sí? Entonces, reunidos en el recinto, al momento de votar nos dice que es la cantidad mínima de personas que se necesitan. Nosotros veníamos nombrando que se necesitan para tal votación o aprobación las 2/3 partes, ¿sí? De eso nos está hablando. Entonces, con el quórum acordado, dice, si las 2/3 partes del total de personas que integran la convención constituyente están de acuerdo, la opción se aprueba, ¿sí? En nuestro país esto está establecido con las 2/3 partes. Eso es el quórum, el mínimo de personas. Entonces, tipos de sesiones. Tenemos diferentes tipos de sesiones y acá les cuento cuáles son. Reunión plenaria formal de los diputados que se lleva a cabo en el recinto cumpliendo los procedimientos que fija el reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, son, 5, acá yo le doy un conceptito de cada uno, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta. Entonces, existen distintos tipos de sesiones según el objeto perseguido, ¿sí?, y las condiciones o el momento en que se realicen. Y acá tenemos la ordinaria, ¿sí?, que nos dice,
las que se llevan a cabo durante el periodo ordinario de sesiones que se extiende desde el 1 de marzo al 30 de noviembre. Puede ser de tablas, dice, o especiales, según esté dentro o fuera de los días horarios fijados para sancionar, ¿sí? Las ordinarias cumplen la fecha de marzo-noviembre. Las extraordinarias, las que se llevan a cabo fuera del periodo ordinario y son convocadas por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Las especiales, aquellas que se celebran en pedido de los diputados o diputadas fuera de los días y horarios fijados de las sesiones de tabla. Dijimos antes que las fechas pueden ser de marzo a noviembre, entonces las especiales pueden darse fuera de esas fechas, ¿sí? Informativas, las que se lleva a cabo con la presencia del jefe de gabinete de ministros cuando concurre a brindar el informe, según lo establece la Constitución Nacional. Estas son las informativas. Y la Asamblea Legislativa, reunión conjunta de senadores y diputados, casos, apertura de las sesiones ordinarias con la presencia del presidente de la Nación y también se puede convocar como cuando mandatarios, dice, extranjeros visiten el Congreso, ¿sí? Estas son las asambleas legislativas, ya tienen esa característica. La característica entonces acá, como pueden ver, como dice bien clarito, cuando hay visitantes extranjeros. Esto se llama asamblea legislativa. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en la próxima clase que vamos a tratar el poder ejecutivo. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima entonces.